Haciendo esta pequeña pausa, retornamos acá para seguir hablando de los otros equipos. Vamos a continuar con el equipo de Bolivia. Se ve acá un equipo boliviano con la carta de sacrificio, pues carta de paje de oros. La única circunstancia es que este equipo boliviano realmente pone mucha dependencia en un jugador, y este jugador en un partido muy interesante va a ser bastante neutralizado. Eso va a hacer pues que realmente no pueda hacer muchísimo más, y dada la dependencia que este equipo boliviano tiene con este jugador, ahí es donde se ve el fracaso de este equipo boliviano. Realmente va a verse con muchas energías positivas Bolivia, pero ese fracaso se pone en evidencia con lo que acabo de mencionar, de que ponen demasiada dependencia en un jugador como tal. Eso sería para lo que sería el equipo de Bolivia. Vamos a continuar con el siguiente, que sería pues Paraguay. Paraguay va a ser ese equipo como siempre, bastante defensivo. Un equipo que siempre tiene acostumbrado a dar problemáticas a equipos como Argentina, como Brasil, pero la circunstancia para este equipo es que acá va a tener una mano negra. Eso es lo evidente acá, como se pone el emperador, esa fuerza, esa cosa detrás o ese personaje detrás que va a terminar de derrocar al equipo de Paraguay con una mano de acá a la torre de la caída del equipo paraguayo. Es muy lamentable mencionar esto porque uno nunca quiere pues que se muestren estas cartas, pero lamentablemente pues, con o sin pandemia se sigue mostrando este tipo de cartas en esas circunstancias. ¿Listo? Más allá de eso, lo bueno positivo, entre paréntesis quizás, es que va a haber un jugador que se va a destapar en Paraguay con mucha notoriedad, listo, con mucha extravagancia. Ese equipo tiene para seguir, para pedalear más adelante, pero lamentablemente esta figura es la que termina de destruir al equipo paraguayo, que lamentablemente por ser un poco más impopular y por cómo sabemos cómo está todo esto, termina por caer por esa circunstancia. Vamos a continuar ahora pues con el equipo de Uruguay. Muy parecido al equipo de Paraguay en el caso de Uruguay, la Luna, algo se trama. Está ya la pendiente de que Uruguay va a ser un equipo muy complicado. No estamos hablando de las primeras fases, estamos hablando de semifinales. Ya lo están visualizando desde atrás, desde las sombras, que este equipo de Uruguay es capaz de sumar una nueva copa, pero para los intereses de otros no sería algo beneficioso para ellos, ni a nivel de marketing, ni a nivel pues tampoco de publicidad o como quiera mencionar. Por esta razón, la Luna se pone en evidencia, claramente pues quieren tirárselo a Uruguay. Eso es bastante notorio, pero en este caso Paraguay, perdón, a diferencia de Paraguay, este Uruguay sí tiene las circunstancias de a pesar de que está en contra todo, puede seguir adelante. Tiene acá la carta para construir, tiene como visualiza con mucho sigilo también
esas circunstancias de manos negras. Y acá tiene el mago, la magia, pues la circunstancia también pensante de sus jugadores. Pero, como dije, es un limbo también. Acá también tiene la carta de la desilusión, pero la desilusión es como un limbo. No necesariamente tiene que pasar como tal, pero sí la tiene. Pero a diferencia de Paraguay, sus energías, como mencioné, son en una circunstancia de que puede cambiar ese rumbo. Pero mucho ojo con esto. Uruguay desde ya lo están visualizando de una forma en la cual lo consideran peligroso y no quieren que ni siquiera llegue a la semifinal. Muy bien, vamos a continuar ahora con el equipo de Chile. Chile de por sí tiene problemas internos. Acá sale como la cosa se corrompe. Su hinchada todavía se ve un poco ciega, un poco expectante, con mucha ilusión hacia su equipo. Claro está, porque son hinchas como tal y eso nunca se debe perder. Pero eso también está pasando un poco factura a la propia hinchada del hermoso país de Chile, porque no están viendo realmente las cosas como son, que hay mucho desorden interno, muchas indisciplinas también por allí, peleas o fronteras que hay dentro del equipo. Tiene cosas interesantes Chile para seguir, templanza, pues acá también la visualización de la copa, acá también como quiere alzarlo, pero todo esto lamentablemente termina por desquebrajar al equipo de Chile. ¿Listo? Esta circunstancia es muy desfavorable al final porque claro, en cierta forma es cómplice la hinchada de Chile, pero es que no tiene la culpa tampoco. Ellos siempre van con mucha fe, ¿listo? Con mucha ilusión, pero esos problemas internos tienen que ser solucionados lo más antes posible. Que no se trata tampoco ni siquiera de la selección, también se está viendo problemáticas a nivel interno en la liga chilena, que ya no vamos a mencionar más de eso, pero todo tiene que ver siempre como, como formación y todo eso que está haciendo muy mal por allá. Yo a Chile pues no lo veo quizás acá como se muestra bastante expectante para una copa, para ganarla, pero sí se ve bastante interesante su camino. Pero como también mencioné, estas cosas, si se solucionasen muchísimo antes o ahora también, podría ser algo que cambie bastante el rumbo de las cosas. Muy bien, vamos a continuar con el último equipo, en este caso sería Argentina. La carta de la fuerza, la carta de la estrella, la carta un poco de la incertidumbre, la carta de la rueda de la fortuna, muy clara también. Claramente este equipo, pues ahí está la rueda de la fortuna, como mencioné, y la estrella son cartas bastante positivas, como la fuerza también. ¿Listo? Solo hay una desilusión en este equipo argentino. ¿Listo? Ahí está más también, pero que no ponen o no terminan de desfavorecer estas dos cartas. El rey de las espadas también. La única desilusión de este equipo de Argentina podría ponerse en evidencia por ahí en la final. Está muy clara que puede llegar a la final para esta selección, pero el problema es que por ahí podría repetirse o llegar nuevamente ese fantasma de lo que sería un nuevo subcampeonato. Cosas a corregir de este equipo, realmente no se ve, a diferencia del equipo anterior que nombré, no se ve con muchas circunstancias para cambiar. Lo único que puede cambiar es la aleatoriedad y las energías a futuro para este equipo. Pero son muy positivas sus cartas, tienen mucho para llegar a la final. Estamos hablando ya ni siquiera de semifinal, sino más bien a la final. Pero
como nuevamente repito, tiene ese fantasma que lo acecha de volver a tener solo un subcampeonato. Esperemos para los intereses de ellos que esas energías cambien y que realmente este equipo argentino tenga otro tipo de energías, porque acá ni siquiera hablamos de otras cosas externas, sino es las mismas energías que se están manteniendo, que se convierten en fantasmas. Eso siempre se dice, las energías del pasado no terminan de, o más bien las energías del pasado consumen a uno y no dejan proyectarse al futuro. Eso es lo que se pone acá. Muy bien. Dada esta circunstancia, hemos hablado de todos los equipos. Pues nada más que eso. Eh, Solo mencionarles que quizás haremos otro video de la semifinal pues con la Ouija o con el tarot también si así lo desean.